El Ministerio de Educación postergó nuevamente el ingreso al Parlamento del proyecto de Educación Superior, esto en medio de críticas de los rectores quienes dicen que el proyecto busca consolidar la mercantilización del sistema. Lo vamos a analizar junto al exministro de Educación, Harald Bayer. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Pero antes de entrar a lo que se conoce todavía, una minuta del proyecto, quiero preguntarle sobre el diagnóstico inicial que se hace cuando se fundamenta la necesidad de este proyecto. ¿Usted comparte un diagnóstico en que se habla de una cobertura a nivel OCDE que ha ayudado al desarrollo del país y que no acusa grandes y graves problemas en la educación superior? Todo eso es cierto, de que tenemos una alta cobertura, de que el país en esta materia ha avanzado. A mí más bien lo que echo de menos es dónde queremos estar en 10 o 20 años más con nuestro sistema de educación superior. No hay nada en ese diagnóstico que nos permita concluir hacia dónde queremos ir, y eso yo creo que ha sido el gran problema de esta reforma de la educación superior. Se quieren poner parches. De hecho, el proyecto es bastante conservador, la verdad. Lo que pone es parches a ciertos problemas, y en ese sentido es un mal proyecto. Burocratiza en exceso el sistema, no resguarda la calidad necesariamente, y lo que vemos es que puede conducir a la segregación. Entonces a mí me parece que es un proyecto muy mediocre. ¿A la segregación por qué? Porque establece 3 tipos de universidades con distintos mecanismos de financiamiento, y eso va a generar comportamientos que no podemos predecir hoy día, tanto en los estudiantes como en las universidades. Y el riesgo, cuando uno tiene mecanismos de financiamiento tan distintos, es que produzca segregación. Eso es sabido en la literatura. Porque hay un tipo de universidad que no recibe ningún tipo, si no quiere normas, no recibe ningún tipo de ayuda. O sea, lo que sabemos hasta hoy día que habría 3 tipos de instituciones. Unas que no reciben financiamiento, unas que se inscriben en gratuidad y otras que están en una situación intermedia. Entonces eso típicamente genera situaciones en las cuales es impredecible lo que va a ocurrir, y en general la literatura dice que puede producir segregación. ¿Cuál sería la alternativa a eso? Porque uno piensa, si se quiere dar gratuidad, es necesario regular de alguna manera los aranceles de las universidades que se adscriban a gratuidad, si no es impensable hacerlo. ¿Qué otra alternativa habría? No, yo creo que, yo no soy partidario de la gratuidad como política general, pero yo creo que uno puede tener un esquema de financiamiento general y los gobiernos decidir dentro de ese esquema de financiamiento general cuánta gratuidad quieren dar. Eso me parece que es legítimo, es parte del juego democrático, pero lo que debería haber es un mecanismo general de financiamiento. Yo he propuesto uno, que es un sistema de retribuciones posteriores, una vez egresados los jóvenes, que depende de los ingresos, etcétera, etcétera. Creo que hay mecanismos mucho más eficientes. De hecho, el mundo se está moviendo hacia ese tipo de mecanismos más que hacia la gratuidad. Pero ese mecanismo tiene que ver con cómo se devuelve eventualmente lo que se entregue en un momento como ayuda estatal a los estudiantes. La pregunta es si se va a financiar directamente parte de los aranceles o de las matrículas. ¿Debe haber alguna regulación de los aranceles de la universidad, o es pensable decir que esos aranceles pueden ser libres? Yo creo que pueden haber mecanismos para tener un control sobre esos aranceles. El modelo que básicamente está pensando el gobierno es un modelo de costo, y es un modelo muy insuficiente. Piense usted en una carrera de muy bajo costo, pero que no le produce ningún valor al estudiante. ¿Vale la pena financiar esa carrera o dejarnos guiar porque esa carrera es de bajo costo? Y alternativamente una carrera de altos costos, pero que le agrega mucho valor a los estudiantes. ¿Qué es lo que uno preferiría? Uno preferiría la segunda, pero el modelo que está diseñando el gobierno es un modelo que privilegia la primera. No tiene mucho sentido eso. De hecho, no hay modelos de estas características en el mundo. ¿Usted diría que es correcto? Bueno, doy por sentado que esto es una minuta y que a lo mejor nos encontramos con otras sorpresas después de conocer el proyecto completo, ¿okay? Sí, puede pasar, puede pasar. Ha cambiado muchas veces este proyecto. Dicho esto, solo se define como universidad compleja a las universidades estatales. O sea, se entiende que solo para las universidades estatales corre la exigencia de hacer, aparte de docencia, investigación y extensión. ¿Le parece que eso es correcto? Porque en algún momento se habló que para llamarse universidad cualquiera iba a tener que ser una universidad compleja. Es ambiguo el proyecto, porque yo lo que entiendo es que todas las universidades tienen que acreditarse en investigación para poder recibir el título de universidad. Eso, de nuevo, es una cosa rara, digamos. En Estados Unidos, por ejemplo, que muchas veces se cita como referencia acá, el 68% de las universidades no produce mayor investigación, no tiene estudios de doctorado. Solamente el 32% es las universidades complejas que conocemos. De hecho, hay universidades estatales complejas y universidades estatales no complejas. Ese es el mundo que hoy día viene en un sistema masivo. Nosotros estamos pensando que nuestro sistema todavía es como de los 50, donde habían 50.000 estudiantes en la educación superior. Eso ya dejó de ser hace mucho tiempo así.
Ahora, pero cuando uno ve el proyecto, hay al menos entonces cosas contradictorias, porque la definición de universidad no incluye la complejidad, pero cuando se va a la definición de universidad estatal, en lo que entregan hasta ahora al Ministerio, sí se exige la complejidad. Por supuesto, por eso que hay muchas cosas que todavía no se responden, pero en principio cuando uno lee la minuta que ha circulado, uno tiende a entender de que el gobierno quiere una definición de universidad que tenga investigación, ¿no es cierto?, y que se acredite en investigación. Eso puede ser, pero no es una experiencia internacional que nos permita sostener de que es una buena idea. Ahora, usted hablaba al principio y me llamó mucho la atención esa frase de que este es un proyecto conservador. El gobierno prometió una reforma estructural de la educación y de eso hemos estado hablando los últimos años. ¿Ve una contradicción entre el discurso que ha tenido el gobierno hasta ahora y lo que se está poniendo en la práctica en el proyecto? Claro, porque es un proyecto que, por ejemplo, en una materia tan importante como el financiamiento institucional no tiene ninguna innovación. Y todos sabemos que eso es clave para poder desarrollar mucho más nuestro sistema de educación superior. En ese sentido, es conservador, no enfrenta los desafíos reales que tiene el sistema de educación superior. Una discusión que ha consumido el debate es la gratuidad. Pero la gratuidad finalmente, ¿qué significa? Reemplazar recursos privados por recursos públicos. Pero eso no significa un cambio estructural del sistema. No significa nada en principio. Después, un sistema tremendamente burocrático de control. Tampoco hay innovación ahí, creo yo. En ese sentido es conservador, no le permite a las buenas universidades chilenas pensar en que puedan despegar y ser mejores universidades de lo que son hoy día. Y tampoco está claro cómo las universidades que hoy día están muy abajo se van a nivelar. Hay un sistema de acreditación de nuevo que vuelve a 3 escalas, digamos, que tampoco es la experiencia internacional. Las universidades se acreditan o no se acreditan, pero no tienen estas escaleras que nadie sabe muy bien a qué conducen. Hoy tenemos un sistema universitario en el cual tenemos un par de universidades que podrían decirse que son de excelencia, pero cuando los comparamos a nivel internacional tampoco estamos demasiado arriba. ¿Va a ayudar esto en algo a que tengamos universidades, por ejemplo, entre las 50 mejores del mundo algún día? No. ¿Vamos a llegar a eso? No, porque no estamos innovando en materia de financiamiento institucional. Para eso se requiere repensar los fondos basales, pensar en más recursos, pero también en formas distintas de asignarlos, contra proyectos mucho más específicos, contra convenios de desempeño de más largo plazo que lo que tenemos hoy día. Nada de eso innova este proyecto. De lo que se conoce hasta ahora, ¿usted diría que esta es una reforma a la educación superior? No, por supuesto es una reforma. O sea, porque cuando van a echar paralelos hablan de reforma o reformita. Está bien, yo no me gustan esos conceptos, creo que nos ayudan mucho a comprender el debate. Indudablemente que si uno reemplaza todo el financiamiento privado por financiamiento público es una reforma importante. Desde luego tiene un tremendo costo fiscal, digamos, y compromete recursos por mucho tiempo. Por lo tanto, a mí me interesa analizar más bien el impacto que esto va a tener sobre el sistema, si va a mejorar la calidad y si va realmente a cambiar el sistema en forma radical, y yo creo que eso no va a suceder. Y un punto respecto de la participación triestamental, se dice no participan, lo que se ve ahora, no participan en la elección del rector, no participan en el órgano más alto de la universidad, y sí hay participación triestamental, pero con 2/3 de los académicos en instancias colegiadas y en, puede ser, los senados universitarios. ¿Le parece que eso es adecuado? A mí me parece que es adecuado. Yo creo que, ahora yo no soy partidario que los rectores se elijan. Si uno ve las universidades estatales del mundo, la Universidad de California, la Universidad de North Carolina, la Universidad de Michigan, si ve la Universidad de Heidelberg, la de Múnich, la de Toronto, por mencionar varias universidades estatales de gran calidad, los académicos no eligen los rectores. Hay participación en los organismos superiores, una participación razonable, ¿no es cierto? Pero hay comités de búsqueda, porque lo que interesa elegir es un rector que esté pensando en el largo plazo en la universidad y no respondiendo a grupos específicos. ¿Por qué es malo que los académicos tengan voto? Porque los intereses de corto plazo se van comiendo el proyecto universitario. Eso es por eso que la gran parte de los países europeos, con la excepción de España, han salido de este modelo y en Estados Unidos, desde luego, en Canadá o en Australia no existen. Harold Bayer, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muchas gracias a usted. Buenas noches.